de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Hola amigos, buenas noches, buenos días para algunos. Buenas noches, buenos días. Qué lindo estar juntos de nuevo para poder leer la palabra de Dios. Y en esta ocasión leer del Antiguo Testamento, el libro de Números, los capítulos 19, 20 y 21. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Joselito Orellana y con mi esposa somos misioneros de PMM de los Estados Unidos, dedicados a la educación teológica, a la pastoral familiar, al entrenamiento de líderes en varios países de la América Latina y en Estados Unidos, y también al mundo de la pedagogía y de la bioética. Y pues en esta ocasión yo quiero cooperar con un ministerio que se llama Lectura de la Biblia en un año, y es el afán de este programa es animar a todas las personas, especialmente a los creyentes en Cristo, para que puedan estudiar, leer la palabra de Dios de una manera asidua, diaria, que puedan enriquecerse. La lectura que me toca para este día está en el libro de Números, el capítulo 19, el capítulo 20 y capítulo 21. Vamos a leer el texto y al final vamos a hacer una breve explicación o aplicación más apropiado de estos pasajes. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y les invito a que podamos orar en este momento para que podamos iniciar la lectura de la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, gracias por este día y gracias también, Señor, por la bendición de tu amor, de tu misericordia, y gracias por tu bendita y santa palabra. Reconocemos, Señor, que la única manera de conocer al Dios de la palabra es a través de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a leerla con unción, con quebrantamiento de nuestro espíritu, pero sobre todo con la actitud del que quiere no solamente conocer, escuchar tus palabras, sino sobre todo obedecer. Lo pedimos esto, Señor Dios, santo, 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 en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado nuestro Señor, y en el poder y comunión de su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Bueno, Números capítulo 19, capítulo 20 y 21 dice lo siguiente, y voy a proceder a leer. La purificación de los inmundos. Capítulo 19, versículo 1. Dice así: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: Di a los hijos de Israel que se traigan una vaca alazana perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, e hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca
y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él, inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta, cuya tapa no esté bien ajustada, será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación, y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua, y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado al día séptimo, él lavará luego sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Les será estatuto perpetuo también el que rociare el agua de la purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Capítulo 20. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?
Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto, y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mis ganados, daré el precio de ellas, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Aarón muere en el monte Hor. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Y viendo toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Capítulo 21. El rey de Arad ataca a Israel. Cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, la serpiente de bronce. Después partieron del monte de Hor camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes
que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Los israelitas rodean la tierra de Moab. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Y partiendo de Obot, acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová: Lo que hizo en el mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que ve a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a Beer. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: Reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: Sube, oh pozo, a él cantad. Pozo el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Mataná, y de Mataná a Nahaliel, y de Nahaliel a Bamod, y de Bamod al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga que mira hacia el desierto. Israel derrota a Sehón. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto. Y vino a Jaasa y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hesbón y en todas sus aldeas. Porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto dicen los proverbios: Venid a Hesbón, edifíquese y repárese la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón y llama de la ciudad de Sehón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Fueron puestos sus hijos en huida y sus hijas en cautividad por Sehón, rey de los amorreos. Mas devastamos el reino de ellos. Pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Israel derrota a Og de Basán. Así habitó Israel en la tierra del amorreo, y también envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón.
e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Palabra de Dios. He leído capítulo 19, 20 y 21 del libro de Números, que es un libro de la estadística, vamos a decir, de Israel. Por eso se llama Números, es una especie de censo que hay aquí, y también algunas crónicas históricas que se relatan. Entre las cosas más importantes de este libro te puedo mencionar la bendición sacerdotal que encontramos en el capítulo 6, que Dios mandó a Moisés y a Aarón para repetir a través de los sacerdotes a todos los hijos de Israel esta bendición tan maravillosa, ¿no? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor tenga de ti misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esta es la bendición sacerdotal que en nuestra iglesia, aquí por ejemplo en Quito, la Iglesia Bautista Universitaria, después de cada culto, al final del sermón, al despedir la congregación, recitamos todos esta bendición. Esta bendición fue dada para Israel, claro está. Nosotros no somos descendientes genéticos del pueblo de Israel, pero según Pablo en Romanos, somos descendientes espirituales de Abraham por la simiente que es Cristo, porque Dios prometió a Abraham que en tu simiente, no simientes con plural, en tu simiente serán benditas todas las naciones del mundo. Y la simiente, dice Pablo, es Cristo. Y nosotros, siendo gentiles, pero al estar cubiertos en la palabra, persona y obra de Jesús, en la sangre de Jesucristo, el Cordero de la Pascua de Dios, somos también descendientes de Abraham. Este es un poco uno de los pasajes paradigmáticos y emblemáticos del libro de Números, que tiene un toque sacerdotal muy importante. En estos capítulos hay por lo menos dos eventos que a mí me llaman mucho la atención. Bueno, hay más cosas, pero como una aplicación muy rápida. El tema de el agua de la roca y la razón de por qué Dios no permitió a Moisés y a Aarón, por supuesto también, pero sobre todo a Moisés, no permitió a Moisés entrar en la tierra de Canaán. Y es muy evidente, Dios les mandó a Moisés y a Aarón simplemente hablar a la peña para que de esa manera la peña brotara agua en el desierto. Esto es algo completamente ilógico, pero nada es imposible para Dios. ¿Pero Moisés hizo exactamente eso? No. Según el texto bíblico, Moisés se llenó de mucha ira, de mucho coraje contra el pueblo, y en vez de hablar a la peña, él golpeó la peña, y no una vez, sino dos veces. Y esta fue la transgresión que le costó a Moisés nada más y nada menos que la imposibilidad de entrar a la tierra prometida. Dios se la permitió ver, pero no vas a entrar, le dijo. Y de hecho, murió. La sepultura de Moisés nadie la conoce. Este es un poco enigmático en la escritura. Mi teoría personal es que en realidad Moisés no murió, Moisés fue llevado al cielo, como el caso de Elías, por ejemplo. Bueno, pero esta es una teoría, puedes o no estar de acuerdo conmigo. El punto es que Moisés no entró a la tierra por esa transgresión. Eso nos indica, mis amados hermanos y amigos, que debemos tener mucho cuidado de, sabiendo lo que es la voluntad de Dios, hacerla a nuestro modo, a nuestra manera. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en la manera de Dios, con los métodos de Dios, en la estrategia de Dios. El cielo y la tierra pasa, pero la palabra de Dios no pasa, ni tampoco sus métodos y estrategias. ¿De acuerdo? Y la segunda cosa que a mí me gustaría pastoralmente muy rapidito tocar es el tema de la serpiente de bronce. Y sabemos nosotros, este es un icono, es un símbolo profético en realidad de lo que había de ser y hacer el Cristo de Dios, el Mesías de Dios. Y tal es así que el Señor Jesucristo recoge este episodio como uno de los ejemplos que ilustran su persona, palabra y obra allí en Juan capítulo 3, el versículo 14. Pero este era, como te digo, un símbolo profético de lo que habría de hacer miles de años después el Mesías. Pero algo que encontramos de esta serpiente después de este evento es que pues esa serpiente de bronce la guardaron, pasó el peligro, pero guardaron la serpiente de bronce. ¿Y sabes qué hizo el pueblo de Israel con esa serpiente de bronce? Que era una cosa, que era un símbolo.
pues lo convirtieron en un instrumento de adoración. Empezaron a tributar adoración a esta serpiente de bronce. Eso lo sabemos en Segunda de Reyes, por ejemplo, capítulo 18, el verso 4, podemos ver cuando el rey Ezequías destruyó pues esta serpiente de bronce porque se había convertido en un símbolo idolátrico para la nación. Aplicación. Esta es otra de las cosas de las que debemos cuidarnos hoy. Hoy hemos hecho de algunos símbolos bíblicos y algunos símbolos tradicionales como el templo, el bautismo, la Santa Cena, el culto mismo, qué sé yo, algunos símbolos que hemos llegado a elevarlos al nivel de un símbolo idolátrico. Y más a veces nos preocupamos por estos símbolos que por Dios mismo y nuestra relación personal espiritual con Dios. Nunca debemos de perder de vista a quién debemos adorar y cómo debemos adorar. Así que hay que tener mucho cuidado con la simbología que nosotros tenemos también ahora, muy distinta a la serpiente de bronce, por supuesto. Tenemos otras cosas, como te dije, el templo, el bautismo, la Santa Cena, la escuela dominical, aún la identidad denominacional, el tema de ser bautista o qué sé yo, y idolatramos ciertos aspectos como que eso mismo fuera Dios, y hay que tener mucho cuidado. Dios no perdonó esto, simplemente era un símbolo profético que hablaba de su obra. Y no debemos perder de vista la persona de Jesús y no quedarnos embelesados en los símbolos que hablan de la persona, palabra y obra del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Ha sido un placer leer la palabra de Dios junto con ustedes y compartir estas aplicaciones pastorales con ustedes. Y a modo de esta bendición sacerdotal que encontramos ahí en capítulo 6 del libro de Números, yo me atrevo simplemente a leértela, lo que dice capítulo 6, versículos 24, 25 y 26. Y dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.